would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Je pense que c'est pas ce qui se fait entre alliés. Il famoso decreto sicurezza, molto contestato. Our union is not perfect, but it is a promise that cooperation is stronger than confrontation. En un contexto internacional cada vez más complejo, la Unión Europea ve cómo sus valores fundacionales se tambalean. Su política exterior tiene varios frentes abiertos que ponen a prueba su cohesión y la capacidad de actuación en el mundo. Por eso, hagamos un repaso de los más urgentes. Estados Unidos ahora mismo no es tan aliado de Europa, sino que se ha convertido incluso en amenaza, y lo hemos visto, lo estamos viendo en estos momentos con las amenazas de anexión de Donald Trump sobre Groenlandia, que es un territorio OTAN y es un territorio donde Dinamarca ejerce su soberanía a día de hoy. Por tanto, ese mundo en el que creció la Unión Europea ha cambiado completamente y la UE ya no tiene que ser tanto un poder blando, sino un poder duro. Pasar de ese idealismo en el que surgió a un realismo geopolítico, que es la tarea más complicada. Curiosamente, los Estados Unidos se crearon frente a la vieja Europa. No sé si han estado en Nueva York, ¿no? Pues hay una isla que se llama Ellis Island, y en esa isla hay un poema en una lápida de bronce grande, que además lo escribió una mujer, Emma Lazarus, que era una judía sefardita. Y entonces, eso es lo que son los Estados Unidos. O sea, porque ahí era donde llegaban los inmigrantes. En el siglo XIX, más de 40 millones de alemanes, más de 30 millones de italianos y europeos de todos los países. El regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025 reabrió el debate sobre la dependencia militar europea y tensó la alianza transatlántica. En conjunto, la histórica relación entre la UE y Estados Unidos atraviesa un punto de inflexión. Porque no olvidemos que del otro lado, el gigante asiático no deja de crecer. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let them. Para la Unión Europea, China es un competidor, pero no es un adversario. Por un lado, es cierto que le ofrece una alternativa geopolítica a Estados Unidos, y más en un momento donde esa relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa se está, por lo menos, erosionando. Veremos si se rompe por completo, pero por lo menos sí que se está debilitando. Europa necesita buscar otras alianzas y otros socios estratégicos. En definitiva, China es un caramelo envenenado también para la Unión Europea, porque si Europa decide ampliar esa cooperación con China, también corre el riesgo de generar nuevas dependencias o incrementar esa dependencia también con Pekín. Por tanto, creo que esa relación entre la Unión Europea y China se basa sobre todo en la ambivalencia y también en la búsqueda de un equilibrio precario entre intentar alejarse de Estados Unidos, pero tampoco demasiado para no depender excesivamente de Pekín. Por otro lado, la relación entre la Unión Europea y África se encuentra marcada por dos dimensiones interconectadas: la migración irregular y la situación de inestabilidad en el Sahel. En paralelo, la expansión de grupos extremistas y la ausencia de gobernabilidad han transformado el Sahel en un campo de enfrentamiento geopolítico entre la Unión Europea, Rusia y China. Y esto ha obligado a Bruselas a integrar desarrollo, seguridad y gestión migratoria en su respuesta. En Oriente Medio, el conflicto entre Israel y Palestina representa uno de los mayores desafíos para la política exterior de la Unión Europea. España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. La estrategia europea se centra en la solución de los dos estados como marco para una paz sostenible. Hemos conseguido que el continente con el mayor número de guerras civiles de la historia, que es Europa, pues haya cambiado y haya llegado a una situación de paz y de prosperidad. Entonces, la pregunta sobre la necesidad de la seguridad y la paz y la defensa, pues es pertinente. El conflicto plantea un reto humanitario, diplomático y político que exige combinar acciones inmediatas con estrategias a largo plazo. En el pasado, pues lo que se planteaba era el tener un arma que era la defensa y el ataque, para dominar, tener la hegemonía de unos
países, de unos estados sobre otros en Europa. En este momento no es que sea una prioridad, pero tenemos que cambiar y defender lo que hemos conseguido. Y el mundo pues ha cambiado. En este momento nos encontramos en una situación, diríamos que no es la que vivimos en la fase importante de la construcción europea, pero tenemos que defender lo que hemos conseguido y además esto contribuir a la paz en el continente y la paz mundial. Y la defensa y la seguridad entran dentro de eso. Rusia y Ucrania representa un riesgo directo hacia Europa, sobre todo porque es el único que afecta a la seguridad de su territorio, especialmente en la frontera oriental con Ucrania. La intención inicial de Rusia era que durara eso, que fuera una operación rápida para capturar Kiev, para conseguir derrocar a Zelensky e instaurar un gobierno títere prorruso o controlar de facto el país. Lo que pasa es que le salió mal, no capturaron Kiev y a partir de ahí pues estamos en esta situación que yo creo que no tiene visos de acabar a corto plazo. Yo creo que salvo un contexto muy diferente, un cambio radical del contexto de la guerra, no nos vamos a encontrar con un escenario de finalización del conflicto. Creo que es más probable que Donald Trump se retire del proceso de paz de Ucrania, que se canse. Ya sabemos que él es muy propenso a los acuerdos efectistas, a que todo sea mucho más rápido, más fluido, y que un proceso de paz tan tedioso, tan largo, que requiere tanta diplomacia y tanto tiempo, creo que es más probable que se retire a que sea capaz de lograr algún acuerdo de paz sostenido en el tiempo. La guerra de Ucrania ha llevado a que dos países de tradición neutral muy importantes, que son Suecia y Finlandia, cada uno a su manera, se incorporen a la OTAN. La cuestión que hay ahora es, bueno, aquello que planteó ya el presidente Kennedy en 1962, cuando la crisis de los misiles, que es, bueno, tiene que haber dos pilares. Hay un pilar que ha cambiado, que son los Estados Unidos, y otro pilar que somos los europeos, y que lo tenemos en construcción. La cuestión es responsabilidad nuestra. Y tenemos que defender lo que hemos conseguido, no solamente en términos de prosperidad, en términos también de libertad. Vamos, que esta guerra es el gran desafío para Europa. Y la respuesta de la UE, marcada por el apoyo a Ucrania y las sanciones a Moscú, abre un nuevo capítulo en la política exterior comunitaria. ¿Durante cuánto tiempo sentiremos sus consecuencias? El conflicto ya no se libra solo con ejércitos, es más invisible, la llamada guerra híbrida. Que muchas veces entendemos la seguridad en esos términos tradicionales de cañones, de armas, de tropas, y va mucho más allá. Y Rusia ha entendido muy bien este concepto de guerra híbrida y de explotar vulnerabilidades, sobre todo eso en el ámbito de la ciberseguridad, para atacar o debilitar las instituciones europeas, generar climas de opinión y favorecer a formaciones políticas que claramente están en contra, por lo menos, de la configuración ahora mismo del proyecto europeo. Las tensiones con Estados Unidos, la competencia con China y la presión de Rusia no se expresan únicamente en sanciones o despliegues militares, sino en campañas de influencia, energía, comercio, migración y desinformación. Escalating campaign to unsettle our citizens, test our resolve, divide our union and weaken our support for Ukraine. Ante la variante rusa, pues las combinaciones de seguridad, energía, cohesión interna, ¿no?, refuerza la credibilidad europea como actor geopolítico. Volvernos a poner en el centro, ¿no?, permitiendo sostener pues sanciones, invertir en defensa común, reducir vulnerabilidades energéticas, que son las que pueden venir en un momento concreto. Entonces, ¿qué sucede cuando el conflicto se libra en la zona gris, entre la paz y la guerra abierta? It is time to call it by its name. This is hybrid warfare. Lo que hoy es guerra híbrida antes era llamado propaganda, ya que su lógica es similar: influir, dividir y desestabilizar sin recurrir a una guerra declarada. Bueno, realmente guerra híbrida con Rusia ha habido desde hace bastante tiempo. Es verdad que ahora von der Leyen ha utilizado el concepto recientemente, pero Rusia ha utilizado distintas estrategias que no tiene que ver tanto con el despliegue de tropas en el terreno, como puede suceder en Ucrania, pero en Europa los ejemplos de ataques, de ciberataques, de desinformación en redes sociales para
intervenir o interferir en procesos electorales son frecuentes. La consecuencia es un malestar que se filtra en la vida cotidiana, en los mercados y en la confianza en el proyecto europeo. Las amenazas no siempre se perciben como ataques, pero erosionan la capacidad de respuesta común. Unión Europea, hablar de autonomía estratégica, si sigue, diría yo más que nada tenemos que decidir para que no decidan otros por nosotros. Dicho de otra manera, estos informes y esta posición o alcanzar precisamente nos ofrecen soluciones rápidas. No son rápidas ni indoloras, por supuesto. Hay una estrategia de transformación verdaderamente profunda, ¿no? Pero el mensaje implícito es claro, ¿no? El mayor riesgo para la Unión Europea no es equivocarse al actuar, sino es actuar o no actuar, ¿no? Si no actuamos, pues al final de cuentas, pues alguien lo puede hacer por nosotros, ¿no? En los últimos años, algunos países europeos han tomado decisiones que reflejan un cambio en el concepto de seguridad, mientras que otros países, como Finlandia, llevan décadas preparándose para escenarios de crisis por su situación fronteriza y geográfica. Autonomía estratégica sí, pero no es que sea autonomía estratégica sola. La autonomía estratégica es una consecuencia de lo que queremos hacer. Y lo que yo creo que debemos de acabar de hacer es crear una federación europea con algo que está ya en los tratados, pero que no está acabado de construir, que es una política exterior y de seguridad común. Hoy una amenaza a un país no necesita disparar una sola bala para ser efectiva. Un ataque simultáneo a infraestructuras críticas podría alterar, en cuestión de horas, la vida cotidiana de millones de europeos. Y ni siquiera es necesaria la intervención humana. Inundaciones, incendios forestales, erupciones volcánicas, grandes catástrofes naturales también ponen en jaque al territorio europeo y a sus sistemas esenciales. Russia targets European infrastructure, testing our defenses, spreading chaos and fear. La electricidad, el agua, el transporte o las comunicaciones son infraestructuras especialmente sensibles. Un ataque o un fallo en uno de estos servicios puede generar un efecto en cadena que impacta en muchos otros. Cuando cae la energía, se resienten las telecomunicaciones, los pagos electrónicos, el suministro de agua o la logística. No se trata de un colapso instantáneo, sino de una degradación progresiva que se agrava con el paso de las horas. Los servicios de emergencia, como los hospitales, cuentan con sistemas de respaldo, pero estos tienen límites. Solo pueden ser autosuficientes durante 72 horas. Por eso, en el norte de Europa, se promueve la preparación ciudadana. Se asume que en una crisis los hogares deben ser autosuficientes durante al menos 72 horas, y la propia Unión Europea ha recomendado contar con kits de emergencia. ¿Saben los ciudadanos europeos qué hacer ante una crisis prolongada? ¿Qué llevarían consigo y a dónde se dirigirían si una ciudad colapsa? El apagón en abril de 2025 que dejó a España sin luz o el sabotaje que sufrió parte de Berlín nos ha demostrado que vivir con energía no está garantizado. Vamos a conocer a un matrimonio que ya está preparándose, no por los apagones ni por las recomendaciones de la Unión Europea. Bueno, preparacionistas no somos previsores. Bueno, esto era debido a que los pueblos donde había nevadas era algo normal, tener en casa la despensa llena de cosas, muchas veces del campo y muchas veces de lo que era la ganadería. Todo ese tipo de cosas que se guardaban y se tenían allí como pues para casos de nieves que podías aguantar 3 meses. No quieren mostrarse en cámara ni dar sus nombres, porque la teoría del hombre gris, dentro del preparacionismo, recomienda pasar desapercibidos. Pues no, ni con miedo ni acumulando comida. O sea, es un día a día normal. Aunque en zonas donde son frecuentes los cortes de luz es más común tener velas, cerillas y linternas, prepararse para un apagón va mucho más allá que simplemente iluminar. Ahora pues tenemos una estación eléctrica que nos supone pues y que se carga con baterías solares. Y dices, bueno, pues estando en la ciudad puedes echar mano de eso porque sabes que vas a poder enchufar un infiernillo y vas a poder estar cocinando durante unos días, calentando, más que cocinando, calentando alimentos que ya están cocinados. Y si hubiera necesidad de cargar cualquier otro tipo de algo que sea móviles o cualquier otra cosa, tiene también salidas. Aparte de que por los laterales tiene 3 salidas de 220 voltios. La idea básica de la preparación consiste en resistir una crisis o emergencia en el hogar, pero un incendio forestal, una explosión de gas o una inundación no avisan.
Por eso hay que tener en cuenta cualquier imprevisto que nos puede obligar a salir de casa y ser evacuados. Una mochila de 72 horas sí es importante, que lo tienes preparada en un armario y si hace falta la vas a utilizar y si no está ahí con algo básico. Y muy importante hoy día la información. Llevamos radio de pilas, inclusive las radios son muy completas porque es una radio pero con carga solar. Cuando Rusia invadió Ucrania, las carreteras y estaciones de Kiev colapsaron. Miles de ciudadanos se vieron obligados a huir hacia las fronteras o a refugiarse en los túneles del metro. Nunca se sabe cuándo será necesario caminar hacia un lugar seguro. Lo importante es estar preparados para hacerlo si llega ese momento. Llevamos la brújula porque aquí llevamos mapas. Aquí tenemos metidos los mapas porque se supone que a lo mejor falla el tema de internet, del móvil, de todas estas cosas, pues para poder tener los mapas, poderlos ver si llueve o lo que sea y podernos guiar si hace falta irse pues caminando o por carreteras secundarias o por donde haga falta. Las mochilas las guardamos aquí, en esta parte del armario, una ahí y la otra aquí. Y así ya están preparadas para recogerlas rápidamente y poder meterlas al coche. Cuando hablamos de los retos de Europa solemos mirar hacia afuera, pero no todas las tensiones son externas, a veces vienen de dentro. Hablemos de estas tensiones, de lo que nos divide, de lo que nos frena y de lo que todavía puede unirnos. ¿Qué es lo que tensiona las relaciones de los 27? Quizás hay demasiadas estrellas en la bandera europea. El hacer un club cerrado, nosotros no podemos hacerlo. Otra cosa es que seamos capaces de funcionar democráticamente con una situación en la que podemos, como dijo alguien, podemos morir de éxito. Es decir, que no se trata de que todo el mundo se apunte, sino que seamos capaces de funcionar democráticamente. Y eso es un desafío. El Brexit en 2020 mostró que la desafección política puede traducirse en ruptura institucional. Well, I think they should respect Hungary and respect this leader very, very strongly because he's been right on immigration. Cuando Bruselas congela fondos a Hungría o sanciona a Polonia por no respetar los derechos civiles o la independencia judicial, no está discutiendo tecnicismos, está defendiendo las reglas básicas del proyecto europeo. La segunda tensión interna es económica, pero va más allá del crecimiento. Es la brecha de competitividad y el debate sobre el modelo socioeconómico y de seguridad. Pasan precisamente por convertir el mercado único en una auténtica palanca de poder. ¿A qué me refiero con esto? Pues propone, y eso es uno de los elementos centrales, ¿no?, esa quinta libertad, ¿no?, dedicada a la innovación y al conocimiento. Dicho de otra manera, la integración real de sectores estratégicos, llámese energía, finanzas, telecomunicaciones, ¿no?, creando precisamente, pues ese 28º régimen jurídico, ¿no? Es decir, que no dependa de los 27 regímenes que cada uno tiene que ir, sino crear, básicamente, esas empresas que pueden operar en toda la Unión Europea y que tengan escala global, ¿no? Y por supuesto todo acompañado con un énfasis claro en la cohesión social y territorial. Internamente, hay muchos problemas, hay muchas desigualdades, hay muchos retos internos que, se tienen que responder adecuadamente. Yo por eso digo que las dos cuestiones fundamentales, la educación y la salud. Aquí chocan visiones, qué sectores priorizar, cuánta debe ser la inversión común y cuánta nacional, y cómo repartir costes y beneficios. ¿La ciudadanía está dispuesta a asumir un aumento del gasto en defensa, por ejemplo? En un momento donde la Unión Europea necesita agilizar la toma de decisiones, hay un gran impedimento interno, que es el mecanismo de la unanimidad. La toma de decisiones en la UE tiene que ser por unanimidad, y ya hemos visto que ha habido países que han promovido la idea de intentar tomar decisiones a través de mayorías cualificadas, pero claro, para reformar los tratados y quitar ese mecanismo de unanimidad, necesitas unanimidad. Entonces, creo que está un poco la trampa dentro de la Unión Europea y es cierto que hay dificultades grandes en ese sentido. El debate no solo está en si Bruselas puede ser más independiente a nivel internacional, sino en si podrá hacerlo manteniendo la cohesión social y política entre todos los Estados miembros. La clave de los movimientos de refugiados y las peticiones de asilo no es solo una cuestión legal, sino humanitaria y social. Cada desacuerdo alimenta el discurso del ellos y nosotros, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Pero si hay una constante dentro del viejo continente es la migración. Los Homo sapiens, provenientes de África,
vinieron buscando un mejor sitio donde vivir, al igual que los pueblos prerromanos, los gitanos o los vikingos. La historia de Europa está trazada y está atravesada por la movilidad humana, ¿no? Ya sea tanto como emigrantes, pero como también a través de la inmigración, ¿no? Y de esta circularidad y esta movilidad que es propia de la naturaleza humana, ¿no? Cuando Europa invierte en vías regulares y seguras de migración, en políticas de inclusión temprana y en cooperación con países de origen y tránsito, la migración se transforma automáticamente en una palanca de estabilidad y de desarrollo compartido. Por una parte, el discurso del no a la inmigración ha calado en algunas sociedades, como en Hungría. En un contexto de incertidumbre, evidentemente, como los que se enfrenta Europa, estos relatos encuentran mayor eco porque no surgen en el vacío ni actúan de manera aislada, ¿no? Entonces, yo creo que el riesgo principal de este tipo de narrativa, de nuevo, es que desplazan el debate de la evidencia hacia la emoción. Por otra parte, la Unión Europea ha tardado en tomar medidas. Yo creo que el principal reto es cómo se gestionan las migraciones, o sea, cómo se gestiona el movimiento de las personas, porque está clarísimo que es un derecho y lo que estamos viendo y lo que movemos de forma cíclica es cómo diferentes gobiernos intentan gestionarlo de una manera u otra y no llega a dar un buen resultado, ¿no? El exponencial aumento de migrantes en Europa ha hecho crecer el discurso antimigratorio, donde partidos extremistas en países como Polonia, Francia o Italia lo han usado como arma arrojadiza. Yo no creo que se estén dando pasos, se estén tomando medidas que nos hagan pensar que ahora mismo estamos dando esa protección mínima que deberían de tener las personas que están moviéndose, tanto si es de forma regular como irregular. La Europa de 2026 no es la Europa que abrió las puertas a los inmigrantes en 2015. Este junio entrará en vigor el Pacto de Inmigraciones y Asilo, un pacto que establece nuevas normas para gestionar la llegada de inmigrantes. El pacto, al ser tan restrictivo, va a ser una visión como más dura incluso a nivel global de lo que es ahora mismo. Con lo cual, pueden pasar dos cosas, que se acepte ese pacto porque se considere suficientemente restrictivo en frontera, o sea que realmente se va a parar mucho la migración y entonces habrá países que tendrán que ser más duros de lo que están siendo hasta ahora, como puede ser España. O que se opte por, bueno, sí, esto es lo que lo hemos planteado en la Unión Europea y hemos aprobado, pero están por encima nuestros acuerdos bilaterales y nuestros intereses nacionales en relación con esos países y se pueden dar muchas excusas, ¿no? Como las relaciones históricas, ¿no? España puede en todo momento decir, ya, pero es que nosotros nos separan 14 kilómetros de Marruecos y la relación de la monarquía marroquí con la monarquía española y tal es específica y no tiene nada que ver con otros países europeos, entonces pues plantear otras cosas, ¿no? Y recordar que Europa no siempre fue principalmente una región de destino, sino que también fue una región de origen, ¿no? Ahora mismo la Unión Europea tiene dos grandes desafíos que no solo se enmarcan en el ámbito de la seguridad, sino también en el ámbito geopolítico. Uno es externo y otro es interno. A nivel externo, el desafío más importante que tiene la Unión Europea es la capacidad de adaptarse a un mundo que es completamente diferente al mundo en el que surgió y creció la Unión Europea. La historia de la Unión Europea es una historia de éxito, bueno, pues porque se apunta a todo el mundo.